A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué tal si pudiéramos darle instrucciones a una máquina para que resuelva prácticamente cualquier problema? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a desmitificar la programación y a convertir un tema que suena súper complejo en una historia sencilla y, la verdad, bastante fascinante. Y es que, en el fondo, de eso se trata programar. Es el arte de darle a una máquina instrucciones súper claras para que pueda resolver problemas, ya sean chiquitos o gigantes. Es, en pocas palabras, enseñarle a una máquina a pensar, pero paso a pasito. Vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona esto en realidad. Mucha gente cree que esto de programar empieza con líneas de código rarísimas y complicadas, pero no. El viaje en realidad arranca con algo muy humano, la capacidad de ver un problema enorme y decir, ok, vamos a romperlo en pedacitos más manejables. Exacto. En lugar de enfrentarse a un monstruo de desafío de frente, la programación nos enseña a trazar un caminito claro, un paso a paso para llegar a la solución. Pero ojo, antes de escribir una sola línea de código, como en cualquier gran construcción, se necesita un plano. Y en el mundo de la programación, ese plano tiene un nombre muy especial. Y ese plano es, de hecho, el concepto más importante de toda la programación, el algoritmo. Y que no se malentienda, ¿eh? Un algoritmo no es código. Es más bien una idea, una receta. Es el lenguaje universal de la lógica, una serie de pasos que cualquiera, sea una persona o una máquina, puede entender. Piénselo como la receta de cocina perfecta. Cada paso tiene que ser súper preciso, ¿no? Si se siguen las instrucciones al pie de la letra, el resultado siempre, pero siempre tiene que ser el mismo. Y algo muy importante, tiene que tener un final. No podemos quedarnos horneando el pastel para siempre. Miren este ejemplo. Hacer un sándwich parece la cosa más simple del mundo, ¿cierto? Pues, aunque no lo parezca, estos 4 pasitos son un algoritmo en toda regla. Son una secuencia de instrucciones sencillas que no dejan lugar a dudas y que si se siguen, garantizan un resultado. Esta es la misma lógica que usa una computadora, solo que para tareas, bueno, un poquito más complejas. Y aquí es donde ocurre la transición, la magia. Se toma una idea del día a día y se traduce a un formato más estructurado. Fíjense en la derecha, a eso se le llama pseudocódigo. Todavía no es el idioma que habla la computadora, pero es como el borrador perfecto. Es una receta escrita de una forma tan lógica que ya está a un pasito de convertirse en un programa de verdad. Muy bien, ya tenemos nuestro plano, nuestro algoritmo. Ahora sí es momento de hablar con la computadora. Para traducir nuestra receta a un lenguaje que la máquina entienda, vamos a necesitar un par de herramientas esenciales. La primera herramienta, y la más fundamental de todas, es la variable. La forma más fácil de imaginarla es como una cajita con una etiqueta. Así de simple. En esa caja podemos guardar cualquier tipo de información, un número, un nombre, lo que sea. Y cuando el programa necesite usarla, simplemente busca la etiqueta y listo. Pero claro, un programa que solo guarda datos en cajitas no es muy útil. Necesita actuar, necesita tomar decisiones. Y para que cobre vida, necesitamos algo llamado flujo de control. Imagínenselo como el director de orquesta del programa, el que decide qué parte se ejecuta y en qué orden. Una de las decisiones más comunes que toma nuestro director de orquesta es una simple pregunta de sí o no. Por ejemplo, ¿el valor guardado en la caja A es mayor que el de la caja B? Esto, en programación, se conoce como una declaración condicional. Es un si esto es verdad, haz esto, si no, haz esto otro. Y dependiendo de la respuesta, el programa se va por un camino o por otro. Es de hecho la misma lógica que usamos todos los días sin darnos cuenta. ¿Está lloviendo? Si la respuesta es sí, agarro el paraguas. Si es no, lo dejo en casa. Así de sencillo. La otra gran herramienta de nuestro director de orquesta es la repetición. A ver, ¿se imaginan tener que hacer la misma tarea 100 veces y tener que escribir las instrucciones 100 veces? Sería una locura. Para eso existen los bucles, que permiten que un programa repita la misma acción una y otra vez. Una forma muy común de lograr esto es con un bucle mientras. El programa se queda repitiendo un grupo de instrucciones mientras una condición sea cierta. Por ejemplo, mientras haya correos por enviar, sigue enviando. Y con esto, ya está. Ya tenemos el vocabulario básico de la programación. Variables para guardar cosas, condiciones para decidir y bucles para repetir. Ok, hasta aquí todo bien. Pero, a medida que los problemas que queremos resolver se vuelven más y más complejos, pues los datos que tenemos que manejar también. Y una sola cajita, o sea, una sola variable, a menudo no es suficiente. Imaginen esta situación. Necesitan guardar no 1, sino 1000 números de teléfono.
Crear 1000 variables diferentes, teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, sería un verdadero caos. Justo para eso existen las estructuras de datos. Son como los archivadores súper organizados de la programación. Miren la diferencia. A la izquierda, una sola variable, una cajita para un solo número. A la derecha, una estructura que se llama array. En vez de una caja, esto es como tener un mueble con 1000 cajones numerados. Nos permite guardar una lista enorme de cosas bajo un solo nombre y acceder a cada una por su número. Muchísimo más ordenado y eficiente. Y así, con todas estas piezas que ya vimos, algoritmos que son el plano, variables para guardar datos, flujo de control para tomar decisiones y estructuras de datos para organizar todo, ya tenemos los bloques fundamentales para empezar a construir software de verdad. Hoy en día, el software moderno se suele construir usando un enfoque llamado programación orientada a objetos. Pensemos en un auto. En lugar de tener una lista de colores de autos por un lado y una lista de acciones de autos por otro, este enfoque junta todo. Crea un solo objeto llamado coche que adentro tiene sus propios datos, como el color o la potencia, y también sus propias funciones, como acelerar y frenar. Esto hace que el código sea más organizado y se parezca más a cómo vemos las cosas en el mundo real. Y la creación de software sigue todo un proceso, un ciclo de vida. No es algo que se haga a lo loco. Comienza con entender bien el problema. Luego se diseña el plano, se escribe el código, se hacen un montón de pruebas para encontrar errores y finalmente viene el mantenimiento para actualizarlo y mejorarlo. Es un ciclo que en realidad nunca se detiene. Entonces, desde ese plano inicial que es un algoritmo hasta una aplicación completa que usamos en el celular, programar es mucho más que lógica y sintaxis. Al final del día, es una herramienta creativa increíblemente poderosa. Es una forma de darle vida a las ideas y, sobre todo, de resolver problemas reales. Y esto nos deja con una última reflexión. Ahora que los conceptos básicos están un poco más claros, ahora que se entiende el poder de estas herramientas, ¿qué problema del mundo valdría la pena resolver primero?